Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos al Museo del Carlismo en la ciudad de Estella, en esta tarde tan apacible y tan primaveral que tenemos, con lo cual es doble agradecimiento por el hecho de asistir a la conferencia. Y lo primero de todo es darle las gracias, unas gracias de verdad muy sinceras y sentidas a Mercedes Babé Romero, nuestra conferenciante de esta tarde, por haber tenido la gentileza, la amabilidad de aceptar la invitación que se le puso desde el Museo del Carlismo para poder tenerla esta tarde aquí con nosotros para hablarnos sobre la Cruz Roja en unas fechas en torno a una celebración importantísima para esta institución, un 150 aniversario, en el 150 años en los que han pasado tantísimas cosas, tantísimas y no todas buenas, y una institución con la que toda la humanidad está en deuda y somos todos de alguna manera pertenecientes a ella por todo lo que le debemos y todo lo que ha aportado y sigue aportando y aportará al beneficio de las personas, al bienestar de la humanidad, ya que en estas situaciones en las cuales la historia del carlismo es tan protagonista, no ha tenido un protagonismo, por lo menos en la historia de España a lo largo del siglo XIX y de parte del siglo XX, esta historia, digamos, de conflicto bélico, ¿no? que es finalmente la mayor parte, ¿no?, de la historia de este movimiento sobre la que versa este museo, realmente la Cruz Roja, decía, es la que pone la luz, ¿no? Pone la luz en la penumbra, como reza el título de esta exposición que estamos teniendo en estos momentos y que se ha prorrogado hasta mediados del mes de julio, esta exposición comisariada por Pablo Larraz, y que, sin perder de vista los ingratos, ¿no?, acontecimientos de los que estamos hablando, pero también aporta esa luz al final del túnel, esa oscuridad, que es lo que representan, entre otras asociaciones, pero muy fundamentalmente esta institución de la Cruz Roja en el mundo, de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en el mundo. Yo no me voy a extender más, solamente quería presentar, aunque yo creo que la mayoría de los que estáis aquí esta tarde la conocéis, pero quiero presentarla y dar unos apuntes, pequeños apuntes sobre su biografía. Mercedes Babé es presidenta de la Comisión Permanente de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Fue elegida miembro de esta comisión en la 33ª Conferencia Internacional en diciembre de 2019. Ella tiene un profundo conocimiento de este movimiento porque ha pertenecido, lleva en la institución desde hace 50 años, y también pertenece a la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja y a la Cruz Roja Española. Trabajadora social de formación, con lo cual eso también explica mucho su ligazón, ¿no?, con la Cruz Roja. Decía que trabajadora social especializada en gestión organizativa. Mercedes Babé fue la primera directora tras el establecimiento del Departamento de Asuntos Sociales de Cruz Roja Española en 1976, ampliando los servicios prestados por la Cruz Roja a personas y comunidades vulnerables. Luego dirigió el Centro de Formación de la Sociedad Nacional y se convirtió en la secretaria técnica de su Instituto de Estudios y Formación, que imparte Derecho Internacional Humanitario, entre otras materias. Se unió a la Federación Internacional en Ginebra en 1992 como asesora principal de bienestar social, a cargo de promover y apoyar el trabajo de bienestar social y comunitario entre las sociedades nacionales. También promovió y supervisó el programa de apoyo psicosocial en países afectados por guerras y otros desastres. Después de 7 años en Ginebra, regresó a Cruz Roja Española como directora del Departamento de Cooperación Internacional para dirigir sus operaciones internacionales. Jubilada en 2012, anticipadamente, pone aquí en este documento. Eso para quitarme años. Solo tendrás que explicar un poquito mejor. Continuó trabajando como voluntaria en Cruz Roja Española para asesorar a la dirección en las relaciones con otros componentes del movimiento. Mercedes Babé también es vicepresidenta electa de la Asamblea de la Cruz Roja en la ciudad donde vive. Mercedes, muchísimas gracias por
por tu amabilidad, por tu presencia aquí en Navarra, por tu presencia aquí en Estella, y bueno, estamos deseando pues escuchar lo que nos tienes que contar acerca de este aniversario de tanta importancia, no solo para el Museo del Carlismo, evidentemente, sino como he dicho antes, pues para todas las personas. Gracias. Muchas gracias, Susana, por tu amable introducción y presentación. Es un placer, bueno, como quieras. Es un placer para mí estar aquí hoy en Navarra en representación del Movimiento Internacional de Cruz Roja y Media Luna Roja, y lo único que siento es que no esté acompañada, como debía haber estado, de Joaquín Mencos, a quien estoy echando de menos ya un montón, porque fue quien me llamó inicialmente para ponernos en contacto con el Museo del Carlismo, y desde el mes de enero pues teníamos toda la ilusión de poder hacer esta sesión. Entonces, lamentablemente no ha podido acompañarnos, pero bueno, le dedico un recuerdo muy, muy cariñoso. Quiero agradecer a los representantes del Gobierno de Navarra y del Museo del Carlismo la invitación a participar en estas conferencias con motivo de la exposición La luz en la penumbra, sanidad y humanitarismo en los conflictos bélicos, y poder hablar del papel de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja en los conflictos y desastres. Vamos a hacer un poco de ampliación, no solo en las situaciones de conflicto armado. Pero hablando de conflictos, ¿quién nos iba a decir hace unos meses que nos encontrábamos de nuevo en una situación de guerra como la que estamos padeciendo en Europa en este momento? Son tiempos complicados y es un nuevo periodo de penumbra, como dice el título de la exposición, dentro de la humanidad. Las crisis y las catástrofes no han perdonado en ningún momento, y sobre todo en los últimos 2 años hemos sufrido en todo el mundo esas crisis y catástrofes con motivo de la COVID-19 y los conflictos armados en muchos sitios. Y aunque es sobresaliente la situación de Ucrania, pero lamentablemente hay otros muchos conflictos que enseguida parecen olvidados porque los medios resaltan el último que se da en la situación actual. Y eso agrava la vulnerabilidad de muchísimas personas. Eso hace que la Cruz Roja vuelva a necesitar resurgir y trabajar en esas situaciones. Me gustaría, quizá antes de seguir adelante, que tuviéramos hacer un recordatorio para los millones de personas que están sufriendo todas esas situaciones de conflicto en Ucrania y, como decía, en otros muchos lugares del mundo donde son crisis menos mediatizadas, pero también sufren, en Yemen, en Afganistán, en Etiopía, en muchísimos lugares del mundo que no tienen tanta visibilidad como actualmente la crisis de Ucrania, y también están sufriendo. Cuando pensábamos que estábamos asistiendo a los últimos coletazos de la pandemia y dando los primeros pasos de una vuelta a la normalidad, si bien la pandemia sigue siendo un motivo de preocupación y de grave situación en muchas regiones del mundo, porque aquí parece que estamos casi bien, pero hay muchos sitios donde todavía no han alcanzado el nivel de vacunación necesario y están todavía con muchísimos problemas. La paz en Europa y, como consecuencia, casi la paz en el mundo, podríamos decir, se ha visto alterada por el conflicto de Ucrania. Esta situación está haciendo que se agrave, como decía, los problemas de muchas personas vulnerables. La Cruz Roja se creó con motivo de un conflicto, precisamente en 1859, con motivo de una batalla que hubo en Solferino, en el norte de Italia. Fue la razón que desencadenó la creación de una organización humanitaria como la Cruz Roja, y a partir de entonces estamos trabajando en esas situaciones de conflicto internacional o nacional. Hasta entonces las guerras se consideraban el medio absolutamente lógico de dirimir las diferencias entre países, y hubo que esperar más de 80 años a que con la Carta de Naciones Unidas se considerase que el uso de la fuerza no era el medio regular de mantener las relaciones internacionales. Pero aún así tampoco se ha hecho caso a esa Carta de Naciones Unidas.
La única diferencia es que no son guerras tan justificadas como parecían hasta el siglo XIX, o principios del XX, que se consideraba que era lo normal. En la segunda mitad del siglo XIX hubo un gran periodo de inestabilidad y de conflictos que comenzó con la Guerra de Crimea en 1853, de 1853 a 1856, y luego siguieron otros muchos conflictos, entre otros, como decía, el de Solferino en 1859, que desencadenó el principio de la Cruz Roja. La innovación a finales del siglo XIX, en el siglo XIX, hizo que incluso los efectos o el desarrollo armamentístico tuviera efectos más mortales en las guerras, en las situaciones de conflicto. Cuando antes los conflictos se dirimían entre las partes beligerantes directamente y apenas afectaban a la población civil, a partir de ese desarrollo armamentístico, las armas empezaron también a tener efectos masivos en la población civil, y eso hizo que fuera mucho más dañino y que tuviera por lo menos una mayor visibilidad que solo la constreñida a los grupos beligerantes. Los combatientes estaban limitados al campo de batalla, como digo, bien definido geográficamente, y los civiles casi estaban a salvo de los efectos directos de la contienda. Aunque hubo, por ejemplo, en la batalla de Gettysburg, en Pensilvania, que fue en 1863, en 3 días de enfrentamientos fallecieron o fueron heridos 46.000 soldados, solamente hubo un muerto dentro de la población civil. En 3 días, 46.000 heridos y muertos entre los combatientes, pero solo un muerto de la población civil. Esto ya en los años 1870, que es cuando se desarrollan las guerras carlistas, precisamente la guerra franco-prusiana fue aumentando los daños para la población civil. En 1859, Solferino, en el norte de Italia, en la región de Lombardía, fue famosa porque tuvo lugar una batalla muy sangrienta entre el ejército austriaco y los ejércitos combinados aliados de Francia e Italia, de Piamonte. Y en esta batalla, tras la masacre que se calcula que murieron 40.000 personas, hubo alguien que no quedó indiferente. Fue Henri Dunant, que es el nombre del fundador de la Cruz Roja, un hombre de negocios suizo que, tras ayudar a coordinar la atención a los moribundos, observó las condiciones infrahumanas en que eran atendidos todos los heridos. A Henri Dunant le impactó el destino de las personas heridas, a las que se dejaba morir sin mayor atención a su sufrimiento, y los servicios médicos militares no daban abasto, eran totalmente inadecuados e insuficientes. Incluso en los grandes ejércitos de la época no prestaban atención a los servicios médicos y por eso no tenían suficiente capacidad para atender a los heridos cuando llegaba el momento del campo de batalla. La suerte de los soldados no importaba. Dunant improvisó medidas para organizar el rescate y la atención a todas las personas que sufrían de ambos bandos en esta guerra. Con esa experiencia en el campo de batalla, Dunant sentó las bases para la creación del movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, sin saberlo. Lo que él hizo fue publicar un libro que se llama Un recuerdo de Solferino, un libro que está arriba en la exposición, uno de los original, y en ese libro él hacía la descripción del horror de la batalla que había visto, y al final el libro publicaba 2 peticiones a los dirigentes del mundo en aquel momento. Se lo dirigió a Napoleón y otros dirigentes de los estados europeos, y estas 2 peticiones que hacía al final de su libro era que se crearan, por un lado, unas sociedades de socorro en los distintos países que pudieran atender a los militares heridos o caídos en campaña,
Y en segundo lugar pedía que hubiera algún tipo de neutralidad, que se garantizase la neutralidad de los que estaban asistiendo a los heridos, de todo el personal voluntario que él había conseguido reclutar en su momento en las ciudades de Solferino y Castiglione para atender a las víctimas de esa batalla, pero que en general se cubriera a las personas que ayudaban con alguna garantía de neutralidad, puesto que no eran combatientes. Entonces, que no se les disparase, que no se considerasen que eran objetivo militar. Antes de que se publicara la obra de Dunant, la idea de organizar la asistencia e incluso se habló de principios de moderación limitando la violencia, ya se había tratado por diferentes órdenes religiosas e incluso por dos enfermeras muy conocidas dentro del movimiento como son Florence Nightingale y Clara Barton, que organizaron en distintos sitios servicios de atención médica y de atención a los heridos. Florence Nightingale era una enfermera británica que trabajó fundamentalmente prestando asistencia a los heridos en Scutari con motivo de la guerra de Crimea entre 1854 y 1856 y sobre todo se propuso mejorar las condiciones de saneamiento en el frente para atender mejor a las víctimas. Por otro lado, Clara Barton, que luego fue una de los fundadores de la Cruz Roja Americana en 1881, lideró la asistencia médica durante la Guerra de Secesión estadounidense, organizando cuerpos de enfermeras y de médicos con carácter voluntario que atendían a los heridos y prestaban cuidados en las zonas donde había enfrentamientos. Entonces, estas dos mujeres se consideran líderes dentro del movimiento en la atención a las víctimas. Las dos reclamaron que se reforzaran los servicios médicos militares, que habían que dar mejor respuesta a las víctimas y no solo limitarse a las intenciones caritativas que pudieran llegar de la buena gente, de la gente de buena voluntad que se uniera a la necesidad médica y sanitaria que había en el frente. Henri Dunant, junto con los otros fundadores de la Cruz Roja, otros 4 ciudadanos suizos, reconocieron esa necesidad que había propuesto Dunant al final de su libro y decidieron buscar el apoyo internacional, que es lo que formalmente hizo Henri Dunant con su libro, a través de esas dos peticiones que digo. Primero, crear una entidad, unas organizaciones con carácter permanente, independientemente de los estados, que atendieran a los soldados heridos. Y además formular algunas obligaciones internacionales para vincular a los estados en el trato a los heridos, sean amigos o enemigos. Ese es el origen del derecho internacional humanitario que también nació como consecuencia de la batalla de Solferino. Dunant y los fundadores del movimiento, aunque no eran pacifistas en el sentido que lo entendemos ahora, sobre todo es que además en aquellos momentos se justificaba la guerra plenamente, pero sí tenían la ambición de al menos humanizar las guerras. Las guerras iban a seguir existiendo, como siguen existiendo, pero su intención era humanizarlas. Se constituyó por esos 4 amigos de Dunant, lo que fue el primer comité internacional de asistencia a los heridos, el actual Comité Internacional de la Cruz Roja, conocido por sus siglas como CICR, y que dio lugar a la organización después de las primeras sociedades de socorro en los distintos países, con ese criterio, esos mismos principios, sobre todo de neutralidad y de imparcialidad que se empezaron a considerar. Y convocaron una primera reunión de estados, una conferencia internacional, que fue en el año 1863, la batalla de Solferino fue en 1859, el libro se publicó en 1862 y un año después se constituyó el Comité Internacional de la Cruz Roja y se convocó una primera conferencia con los estados europeos para buscar el apoyo y ese acuerdo internacional.
A partir de ahí, al año siguiente, en 1864, ya se firmó el primer convenio de Ginebra para asistir a los heridos, que luego se ha ido desarrollando con otros convenios posteriores, ampliando. El primero era simplemente para ayudar a los heridos en los campos de batalla, luego se ha completado con asistencia a los náufragos, con atención a los prisioneros de guerra y finalmente un cuarto convenio, los 4 que hay ahora en vigor, de atención a la población civil. Entonces, los convenios de Ginebra a partir de 1864 son esos acuerdos internacionales que obligan, con esa obligación moral que no siempre se cumple lamentablemente, a los Estados a atender, de garantizar la neutralidad de quienes están asistiendo a las personas víctimas de los conflictos y atender a los conflictos a través de organizaciones tales como la Cruz Roja, según indican los propios convenios. Pues son acuerdos de Estados, pero en esos acuerdos ya hablan de la Cruz Roja como la organización neutral que puede y debe prestar ayuda en las situaciones de conflicto. A partir de entonces, como decía, se fueron creando las sociedades de la Cruz Roja e incluso de la Media Luna Roja. Se decidió en primer lugar, si menciono ya el tema del emblema, se decidió en primer lugar que había que tener algún criterio para buscar cómo identificar a esos trabajadores neutrales que estaban asistiendo a las víctimas. Inicialmente se pensó en que una bandera blanca podía ser un emblema que identificara, el que llevara un brazal blanco o una bandera blanca. Pero en la conferencia internacional se dijo que la bandera blanca era la bandera de la rendición. Entonces no era apropiado que los que no eran combatientes sacaran una bandera blanca que podía confundirse con la bandera de la rendición. Alguien parece que propuso que como homenaje al fundador, Henri Dunant, de nacionalidad suiza, que se invirtieran los colores de la bandera suiza. Una cruz blanca sobre fondo rojo, que se hiciera una cruz roja, como ponía, estaba puesto aquí. Ah, no, ya no, bueno, es igual. Una cruz roja sobre fondo blanco. Y se decidió que ese era, en principio, el emblema identificador o la bandera que debía utilizar la Cruz Roja. Eso fue así hasta 1876, en que, con motivo de un conflicto entre Turquía y Rusia, las partes en conflicto, los turcos, notificaron al Comité Internacional que la bandera con la cruz hería las susceptibilidades de los soldados musulmanes, y entonces que no podían utilizar una cruz y que ellos utilizarían una media luna roja. Fue durante el conflicto, no había oportunidad de negociación ni de trámites legales o burocráticos que justificaran en aquel momento. Se dio por hecho que ellos respetaban los mismos principios de neutralidad y de imparcialidad que se exigía para los voluntarios y trabajadores de la Cruz Roja, y se aceptó que la media luna roja turca utilizaría, o que los servicios militares en Turquía utilizarían esa media luna. Y así fue desde 1876, aunque hasta 1929 no se reconoció formalmente la media luna roja turca como uno de los emblemas de protección de los convenios de Ginebra y como símbolo identificador también de la Sociedad de Socorros de Turquía, que es la media luna roja turca. Entonces, esos dos emblemas están en vigor, con algún otro que si luego les interesa podemos explicar, pero de momento eso. Y si hablo de Cruz Roja, siempre me refiero a Cruz Roja y media luna roja. A nivel internacional procuramos siempre tener cuidado con utilizar los dos emblemas, porque hay muchos países que utilizan la media luna, y entonces tanto Cruz Roja como Media Luna Roja tienen el mismo efecto de protección y de identificación de bienes o de personas vinculadas a la organización. Como les decía, la Cruz Roja, las sociedades nacionales, que son las asociaciones en cada país, fueron creciendo, se fueron fundando. En España fue en 1864, por eso también decimos, desde que se fundó en 1864, fundación en la que intervinieron algunos navarros, porque en la primera conferencia internacional de 1864 en Ginebra,
Estuvieron representando a la reina Isabel, Joaquín Agulló, el marqués de Ripalda, y Nicasio Landa. Y entonces volvieron con esa instrucción de ver si organizaban en España la primera sociedad de socorros, que fue la Cruz Roja Española. Pusieron en marcha a partir de entonces, y luego fue cuando en 1872 tuvieron ese bautismo de fuego que se dice con la batalla de Oroquieta, que se ha celebrado el aniversario, y vamos a tener mañana la recreación en Oroquieta precisamente. Estas sociedades, como digo, fueron creciendo, y después de la Primera Guerra Mundial, los dirigentes que había en algunas sociedades de Cruz Roja pensaron que después de ese desastre de la Guerra Mundial, la experiencia había sido tan dramática, tan terrible, que no iba a volver a haber guerras más, que todo el mundo había aprendido la lección y que ya no volvería a haber guerras. Clara equivocación. Entonces se pensó, como las sociedades de socorro se habían creado para trabajar en las guerras, que había que buscar alguna otra actividad para todos esos voluntarios, ese voluntariado, esas personas que estaban trabajando ya en las distintas cruces rojas de todo el mundo, para que pudieran mantenerse activos y prestar otros servicios. También se pensaba en que la participación internacional de las sociedades de socorro estaba un tanto limitada, puesto que el Comité Internacional, que es una de las instituciones internacionales de la Cruz Roja, es una organización suiza que está formada por miembros todos de nacionalidad suiza, lo que es el comité en sí. Luego es verdad que hay trabajadores, delegados y personas que trabajan de todas las nacionalidades, pero la composición del comité suizo no permitían, y entonces todavía eran más cerrados como suizos que lo que luego han seguido evolucionando, y no permitían una participación muy clara de los representantes de las cruces rojas, que decidieron que querían tener más visibilidad y más participación y más intervención a nivel internacional. Entonces, a propuesta del presidente de la Cruz Roja de los Estados Unidos, después de la guerra en 1919, convocó en principio a los países aliados, a Japón, Francia, Italia, Estados Unidos y... ¿quién me falta? Gran Bretaña. Gran Bretaña, Japón, Estados Unidos, Francia e Italia, y convocó a una conferencia médica, y a partir de ahí decidieron que iban a crear una federación de sociedades, hacerse miembros, una liga se llamó entonces, que empezaba a existir la Liga de Naciones, pues se creó una liga de sociedades de la Cruz Roja. Una liga que por un lado era un tanto parcial, por así decir, porque se convocaron simplemente a los aliados. Alemania, por ejemplo, que tenía una gran extensión y mucha organización de la Cruz Roja, se quedó fuera, no le llamaron a formar parte de esa liga, que luego es la Federación Internacional. Pero enseguida se fueron uniendo y se abrieron al resto del mundo, y todos los demás países que ya existían. La Cruz Roja Española se unió inmediatamente a esa liga y se consolidó esa federación de las sociedades en cada país en la Liga de Sociedades de la Cruz Roja, que es como se llamó hasta 1983, en que se reconoce el nombre de Liga de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Hasta entonces también las agrupaba, pero el nombre era solamente de Cruz Roja, porque cuando se creó todavía no estaba reconocida la Media Luna, fue 10 años antes. La Media Luna se reconoció en el 1929, y la Liga se había constituido en 1919. Como digo, en 1983 se amplía el nombre de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja a Media Luna Roja, y después en 1991 cambia de nombre. El nombre de liga no parecía muy claro, había ligas deportivas, ligas, luego también las hay de las federaciones también de fútbol, etc., pero se decidió cambiar el nombre de liga por el de federación, que es más claro porque es una federación de asociaciones de todas las sociedades nacionales,
que es como se llama ahora, y entonces ya sí que se llamó Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, que comprende a las 192 sociedades nacionales que hay actualmente en el mundo. Unas utilizan Cruz Roja y otras Media Luna. El objetivo en aquel momento, cuando se creó esta liga o la federación, fue prestar auxilio a las víctimas de la Guerra Mundial, ayudar en la recuperación de esas víctimas. Y se pensó que para dar un carácter más permanente al trabajo que hacía la federación, que se buscaba para la federación, se podía también ofrecer la posibilidad de intervenir no solo en los conflictos, sino en los desastres naturales. Ya que había equipos médicos preparados, equipos de socorros preparados para las situaciones de conflicto armado, que también intervinieran cuando había una inundación, un terremoto o cualquier otro desastre. Desastres que se fueron ampliando a desastres tecnológicos o causados por el hombre de una u otra manera. Y esa ha sido la función de la federación o de la liga de la federación actualmente, que se ha venido desarrollando. También se pensó después, y que además de estar preparados para esas situaciones de emergencia, tanto en conflictos como en desastres, y tener los efectivos dispuestos para responder con carácter de urgencia, que teníamos capacidad, y el personal y la capacitación que ya se había hecho de las sociedades nacionales deberían trabajar en tiempo de paz con las personas vulnerables, con las personas en situación de vulnerabilidad en el día a día de su vida diaria. Entonces se ha ido ampliando la labor de las sociedades de Cruz Roja a trabajar con personas mayores, con personas refugiados, con inmigrantes, en el caso de Cruz Roja Española del plan de empleo y todas las actividades de carácter nacional que se desarrollan y que cada sociedad nacional adopta según sus necesidades, tratando de ser útil para las personas que lo necesitan en su ámbito. Entonces, eso es un poco la evolución de la Cruz Roja desde las situaciones de guerra a los desastres o a la acción del día a día. Realmente el objetivo es promover la solidaridad internacional, la solidaridad humana. Es una de las tareas fundamentales de la Cruz Roja, como lo es también el trabajar en algo que con los años hemos ido aprendiendo, que ha sido la diplomacia humanitaria. El objetivo de la diplomacia humanitaria es dar a conocer mejor lo que hacemos para conseguir el mejor apoyo para la institución que es auxiliar de los poderes públicos para las tareas humanitarias. Y no quiero que se olvide esa segunda parte de auxiliar de los poderes públicos para las tareas humanitarias o en el ámbito humanitario. Eso tiene que quedar bien claro en las dos partes, en los poderes públicos y en la Cruz Roja, para poder responder a todas esas necesidades. Y para que eso se entienda bien, es para lo que trabajamos en esa función que llamamos de diplomacia humanitaria. Es hacer comprender nuestra situación, es difundir nuestros principios y valores para que se comprendan y se entiendan, y evitar, como a veces ocurre, que por desconocimiento pues se piensa que la Cruz Roja puede evitar las guerras. Lamentablemente la Cruz Roja llegamos donde llegamos y no es nuestro fin. No tenemos que posicionarnos en situaciones precisamente para poder garantizar la neutralidad y la confianza de todos. Entonces, no es misión de la Cruz Roja el evitar las guerras. Es misión de la Cruz Roja humanizar las guerras todo lo que podamos. Es misión de la Cruz Roja atender a las víctimas de las guerras o de los desastres o del día a día, de las situaciones de vulnerabilidad de cada día, pero no, lamentablemente, evitar las guerras como sería ideal. La Cruz Roja ha sido un poco pionera en la creación de lo que actualmente conocemos como la sociedad civil y de las muchas organizaciones que han ido surgiendo y que después de la fundación de la Cruz Roja, en los ¿cuántos años llevamos? 150 desde Oroquieta, más, llevamos 8 más, ¿no? Desde 159.
Pues hace 159 años no había tantas organizaciones sociales como hay ahora. La Cruz Roja fue un poco pionera también en buscar ese entronque con la sociedad civil, en buscar voluntariado que colabore con la institución, donde, por supuesto, son súper importantes las personas técnicas y profesionales que también trabajan con la organización, pero donde los voluntarios hacen una labor inigualable a la que no se podría llegar simplemente con personal contratado de nuestra organización ni de otras organizaciones. El movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, les decía, el movimiento es también una terminología que quizá ha surgido en los últimos años, bueno, en los últimos años yo a lo mejor me refiero a 50 años, que muchos de los que están aquí no los tienen, pero algunos de los que llevamos ya un tiempo en la institución vemos que ha ido evolucionando. Entonces, el movimiento internacional es la denominación que damos a todos los que componemos las organizaciones de Cruz Roja y Media Luna Roja. Antes se hablaba más de la Cruz Roja Internacional. Ahora hablamos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja, formado por 194 organizaciones. Yo a veces un poco hago la defensa ahora con el papel que me toca hacer como presidenta de la Comisión Permanente, hago un poco el papel de defensora de las sociedades nacionales, porque siempre se ha considerado que el movimiento estaba formado por tres partes. Dos instituciones internacionales que hay en Ginebra, el Comité Internacional y la Federación Internacional de Sociedades Nacionales, y las sociedades nacionales, en tercer lugar. Y ahora digo, no, nada de tres partes, son 194 partes. Cada sociedad nacional es una parte, tan importante como la otra. No podemos tratar a 192 como una. Son un grupo de sociedades, son un grupo de una parte de los componentes del movimiento, pero son 192, en lo que procuro hacer eso de defensa del valor de cada sociedad nacional y no solo de las instituciones de Ginebra, que es verdad que tienen mucha fuerza, que tienen muchísimo poder, que durante muchísimos años casi han dado la visibilidad a la acción internacional de la Cruz Roja, pero que cada vez más las propias sociedades nacionales asumen su responsabilidad también dentro del principio de universalidad, y es trabajando en el exterior, en colaboración con las propias Cruces Rojas del país anfitrión, del país donde hay un desastre o donde hay un conflicto, para apoyar. No solo la acción internacional es la visible, la acción nacional y de hermandad entre sociedades es muy importante, y por eso yo suelo reivindicar la labor de las sociedades nacionales en contra a veces de las instituciones internacionales que tienen tanto peso y que efectivamente son muy necesarias, pero también tampoco harían nada las instituciones internacionales sin las nacionales. Entonces, y lo mismo a nivel nacional con las provincias o con la labor que se hace en las distintas localidades. A nivel internacional ahora mismo está también de moda hablar de la localización, y se está dando valor cada vez más al trabajo local, al contacto que se hace entre personas directamente en un pueblo, en una zona pequeña, donde los vecinos son los primeros que acuden. Si hay un desastre, los primeros que acuden son los vecinos. A lo mejor la ambulancia, si no está en ese pueblo, no llega. Los primeros auxilios se prestan siempre, y en situaciones de desastre, antes de que lleguen los efectivos nacionales y, por supuesto, los internacionales, la primera ayuda es del vecino. Entonces, por eso se da ahora cada vez más importancia a esa localización y a la capacitación del ámbito local para que puedan responder mejor, de primera mano, con los efectivos que se necesiten, y apoyar a evitar males mayores de los desastres de cada día, sobre todo. El derecho internacional humanitario, como les decía también al principio, ha ido evolucionando desde la atención a los heridos y enfermos en campo de batalla, se amplió a los heridos y enfermos y náufragos en el mar, a la protección de los prisioneros e intercambio de prisioneros de guerra,
que se da en los conflictos internacionales y a la protección de la población civil como objetivo no militar y que hay especialmente que cuidar por los combatientes. A ver qué más tengo aquí. De todas formas, estoy abierta si tienen preguntas que quieren hacer ya. Estoy encantada de poderles decir. Les comentaba que la conferencia, bueno, el movimiento internacional de la Cruz Roja, ese movimiento compuesto por esas 194 organizaciones tiene una máxima autoridad en una conferencia internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. Conferencia internacional que se celebra cada 4 años y en la que se establecen los principios rectores de la organización, las principales estrategias que hay que seguir según las necesidades de cada momento. En la conferencia internacional se elige una comisión permanente para que en el periodo de 4 años que no hay esa conferencia sea quien actúe dirimiendo las diferencias que pudieran existir dentro del movimiento internacional, armonizando la labor del movimiento, que ahora se llama, y también con la nueva terminología, se habla del pilar rojo. La Cruz Roja somos el pilar rojo, un poco yo creo que por contraposición a lo que se habla de Naciones Unidas, que es el pilar azul, pues la Cruz Roja es el pilar rojo. Entonces, tenemos la comisión permanente, la función de armonizar la labor del pilar rojo y nuestra actuación como auxiliares de los poderes públicos. Y cada 4 años restaurar ese contacto con los gobiernos, puesto que en la Conferencia Internacional de la Cruz Roja participan no solo los 194 componentes de la Cruz Roja, todo el movimiento, sino además todos los estados que han firmado los convenios de Ginebra. Los estados partes en los convenios de Ginebra, que actualmente son 196, también participan de esa conferencia internacional, lo cual obliga a los estados, a los gobiernos de esos estados firmantes de los convenios, con las resoluciones que se han adoptado. Ayer que tuvimos una pequeña reunión en el Parlamento de Navarra, comentábamos de una de las resoluciones adoptadas en la última conferencia internacional, que fue en 2019, premonitoria de lo que iba a pasar sin que lo supiéramos. Una resolución sobre las epidemias, la acción de la Cruz Roja en epidemias y pandemias. Y esto se aprobó en diciembre de 2019 y en marzo estábamos todos encerrados. Entonces, no es que fuera en diciembre porque ya se habían oído casos y se había empezado, porque las resoluciones se preparan 6, 8 o un año antes, 6 o 8 meses o un año antes, pero un año antes ya se hablaba de la necesidad de estar especialmente preparados y de cómo colaborar mejor entre el gobierno de cada país y la sociedad de la Cruz Roja de cada país frente a epidemias y pandemias. En parte debido a las epidemias o a la pandemia de ébola que hubo en África, que se contagió a varios países, empezó en Sierra Leona, siguieron en Congo, en algunos otros países, y un poco como respuesta ya se había solucionado, pero se pensó en esa necesidad de trabajar juntos y de reforzar las capacidades de la Cruz Roja con el apoyo del gobierno o reforzar las capacidades del gobierno con las fuerzas de la Cruz Roja. Entonces, eso fue un poco premonitorio. Ahora estamos preparando y dentro del mes de junio tenemos unas reuniones intermedias que hay entre conferencias, que es cada 4 años, tenemos otras cada 2, que son la Asamblea General de la Federación y el Consejo de Delegados, y de nuevo vuelve a haber temas que son de absoluta prioridad, como el establecer un plan de acción para la limitación de las armas nucleares, la guerra en las ciudades, la importancia de la resiliencia de las personas que sufren conflicto en las ciudades. Todo esto no se sabía hace un año que estallaba la guerra latente de Ucrania y ya estábamos preparando estos temas que se van a aprobar en la conferencia, en el Consejo de Delegados, es como se llama la reunión que tendremos el mes de junio próximo.
Entonces, ahí estamos trabajando en Ucrania, precisamente es uno de los puntos álgidos del momento. Ucrania y los 7 países de alrededor, Bielorrusia, Moldavia, Hungría, Polonia, Rusia y Eslovaquia, y no sé si me saltaba alguno, estamos trabajando en ellos. De hecho, ahora hay también algún delegado de Navarra trabajando, 2 ya, me dicen, 2 delegados de Navarra y algunos otros de alguna otra provincia de Cruz Roja Española están trabajando en el conflicto de Ucrania. Es uno de los principales desafíos de este momento, pero también en Cruz Roja tenemos que poner la equidad y no volcarnos solamente en el conflicto más visible, por dramático y lamentable que es el caso de Ucrania y cómo lo vemos de cerca, porque nos parece mentira. Hablamos a lo mejor de Afganistán y lo tenemos tan asumido desde hace tantos años que hay un conflicto en Afganistán que no nos parece tan dramático como el estarlo viendo aquí al lado en Europa, pero es dramático. O la situación de Yemen y cómo está muriendo la población de hambre porque no les llegan los efectivos. Efectivamente, también en Europa hemos visto el sitio de algunas ciudades como Mariupol en Ucrania, donde afortunadamente hace 3 días ha podido salir un convoy con el Comité Internacional y Naciones Unidas rescatando a varios cientos de personas. No siempre han funcionado, la verdad es que eso depende de los acuerdos entre los estados. La Cruz Roja hace la mediación y tenemos que hacer la visibilidad de esa mediación neutral que no siempre es bien vista por todos. A veces se piensa que por qué intervenimos con unos y con otros también, porque esa es nuestra labor. No podemos, para nosotros todos son víctimas. Y refugiados en este caso hay, de Ucrania, que es donde están sufriendo el conflicto, pero refugiados hay en todos los países y causas de dolor y de sufrimiento en todos los países de alrededor y en muchos otros más lejanos, porque también aquí estamos recibiendo muchas personas de aquella zona, familiares que tienen aquí o que han tenido contacto previamente, porque durante muchos años han estado viniendo también niños ucranianos. Y entonces hay familias que se sienten afectadas por el contacto previo que han tenido. Entonces, esto es la situación actual en Ucrania. Como les digo, Cruz Roja defiende una acción humanitaria basada en principios. No sé si ya me he pasado de hora. Bueno, defiende una acción humanitaria basada en principios y el objetivo es atender a quien más lo necesita en las situaciones de conflictos armados. Esos principios explican los valores fundamentales que nos unen a todos los componentes del movimiento, pero también tienen una dimensión operacional práctica. Con el paso del tiempo, los principios son un punto de referencia para afrontar los dilemas de la acción humanitaria y el riesgo constante de instrumentalización de la ayuda por parte de actores políticos. Y es lo que les decía, a veces los propios gobiernos nos demandan determinadas ayudas a favor o en contra. Una de las tareas y también otro de los temas que se tratarán en la próxima reunión será el de las sanciones. Las sanciones a los países que han causado conflictos o que se consideran causantes y culpables de los conflictos, pero realmente las sanciones a quien más afectan es a la población vulnerable. La población vulnerable que no tiene acceso a muchos de los servicios necesarios y básicos, a medicinas, a atención, a los servicios que los demás podemos gozar, y esa población vulnerable, porque el país está sancionado internacionalmente, no tiene acceso. Entonces, la Cruz Roja buscamos esas exenciones a las sanciones para que se permita el poder introducir la ayuda humanitaria necesaria. Entonces, tenemos que trabajar, ese es uno de los temas de acción que trabajamos con los gobiernos. Les hablaba de la
diplomacia humanitaria, la necesidad de sensibilizar a la población, que la verdad es que es generosa y solidaria por principio, y en cuanto hay alguna situación de desastre o de conflicto, la institución se ve desbordada de llamadas de la generosidad de las personas. A veces esa generosidad tenemos que encauzarla, y esa labor de diplomacia humanitaria hay que hacerla también explicando lo que se puede aceptar y lo que no. Yo recuerdo en esos muchísimos años de experiencia de Cruz Roja que tengo, al poco de estar en Cruz Roja hubo un terremoto en Nicaragua. Casi Pedro García Débora se acordará. Y recuerdo que fue un poquito antes de unas Navidades y haber recibido en Cruz Roja gente que llevaba un pollo asado. Entonces dices, pero bueno, ¿pero cómo se le puede ocurrir a una persona que la Cruz Roja va a mandar un avión lleno de comida, de turrón, por mucho que sean las Navidades, y hasta materialmente haber llegado a la sede de la oficina central alguien que llevaba eso, comida como un pollo asado, y decía, estamos en Navidad, vamos a demostrar nuestra solidaridad con quien ha tenido un terremoto? Entonces, la Cruz Roja a veces tiene que decir no a muchas de estas cosas. En el caso ahora de Ucrania, es verdad que la solidaridad se ha desbordado y ha habido muchísima voluntad privada de atender, y la Cruz Roja nos hemos ceñido a lo que son los patrones internacionales, respondiendo a las peticiones de ayuda de nuestra organización internacional, de la Federación Internacional en este caso, o del Comité Internacional, para ayudar con productos estandarizados que ya están en los almacenes más próximos, haciendo compras locales o entregando vales que ayudan a dignificar la ayuda que se entrega a las personas, y que además ayudamos también a regenerar el mercado local. Si todo hay que llevarlo desde aquí, cuesta mucho más, no ayudamos al mercado local, y además a veces les damos algo que no necesitan. Igual necesitan ollas para poder cocinar ellos y no que les demos el arroz lo tienen. Entonces, la Cruz Roja para eso somos bastante tajantes en no admitir determinado tipo de donaciones si luego vamos a hacer entrega de los productos que ya están previstos y estandarizados y que se pueden ofrecer para la población vulnerable. Les hablaba antes también de la equidad en la atención, para mantener esa solidaridad, buscando el equilibrio entre todos los que lo necesiten y no solo en quien sea aparentemente más mediático aparecer en los medios. Decíamos que hay muchas organizaciones internacionales, pero los principios y la labor humanitaria de la Cruz Roja, basados en los principios fundamentales, que son 7, pero sobre todo destacaría el principio de humanidad como primer principio de los fundamentales, junto con el de imparcialidad y neutralidad, son los que nos caracterizan y se han extendido casi a lo que es la acción humanitaria que ahora todas las organizaciones reconocen. Casi todas las organizaciones de carácter humanitario han adoptado un código de conducta que fue iniciado por la Cruz Roja, donde esos principios de imparcialidad y neutralidad, sobre todo, y para nosotros el de humanidad, que es el primero de todos ellos, es el fundamental. Y casi con esto termino, porque veo que me he enrollado más de lo previsto, posiblemente. Tenemos un vídeo muy cortito de unos minutos, si les interesa verlo ahora, pero si quieren, seguro que tienen preguntas y dudas que, si sé, con mucho gusto podemos comentar. Y si no, como aquí hay muchísimas personas que veo, que conozco, que seguro que saben mucho más que yo de la historia y de la Cruz Roja y tienen muchísima experiencia, también pueden ayudarme a contestar. Hacemos mesa redonda aquí. Una pregunta. Sí. Y la historia de David Roja, o sea, has comentado antes que hay otros símbolos también, ¿no? Por ejemplo, en Israel se utiliza la estrella de David, y eso es así frecuente en otros
Bueno, los símbolos de Cruz Roja, eso fueron al principio la Cruz Roja, se adoptó después la media luna y a la misma vez que la media luna se adoptó un tercer emblema que está reconocido en los convenios de Ginebra de 1949, que son los convenios en vigor, que es el león y sol rojos para Irán. Irán en aquel momento era Persia y propuso, quería tener ese emblema de un león con un sol, medio sol por detrás del león. Entonces se reconoció en el convenio de Ginebra de 1949. Después de eso, en 1981, con la revolución de Khomeini, en 1981, decidieron que eso era un emblema imperialista de Shah y que no querían utilizar ese emblema, que ellos se acogían a la media luna roja. Entonces, desde entonces no se ha vuelto a utilizar. Como los convenios de Ginebra nos han cambiado, sigue siendo un emblema que está en vigor, el león y el sol rojos, pero se utilizan la cruz roja y la media luna, y en Irán utilizan la media luna. Después de eso, Israel tenía una organización similar a la cruz roja, la media luna, pero no estaban reconocidos porque ellos no aceptaban los emblemas ni cruz roja ni media luna. Querían utilizar la estrella de David roja. Entonces el movimiento ya no quería seguir ampliando el número de emblemas, porque llegó un momento que también hubo otros intentos de otros países, cada uno quería tener el sol naciente en Japón, la gacela no sé cuántas roja en algunos países de África. Entonces dijo, bueno, va a ser una confusión enorme tener tantos emblemas. Pero para dar cabida a la estrella de David roja, se hizo un tercer protocolo adicional a los convenios de Ginebra, que se adoptó en 2005, y se dio ese nuevo emblema, que es un rombo rojo, solamente el borde rojo, el centro blanco, y que se llama el cristal rojo. Entonces el cristal rojo es el tercer emblema que está actualmente en vigor dentro del movimiento internacional de Cruz Roja. La estrella de David roja se autorizó a que a nivel interno, a nivel nacional, pudieran utilizar la estrella de David roja, puesto que se han sumado a los principios fundamentales y respetan los mismos principios que tiene la organización Cruz Roja y Media Luna Roja, y que si actuaban a nivel internacional, su emblema sería el de la estrella en pequeñito dentro del cristal rojo. Cristal rojo que con eso daría cabida si eventualmente algún otro país quería utilizar algún otro emblema, porque en aquel momento, en 2005, cuando se aprobó, también estaba pendiente el reconocimiento en alguno de los tanes, en Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, porque querían utilizar Cruz Roja y Media Luna Roja a la vez, como sociedad nacional, como país. Como se dijo que era uno de los dos, dijo, bueno, eventualmente, si quieren utilizar los dos dentro del cristal rojo, pueden tener cabida poniéndonos en el ángulo inferior una pequeña cruz roja y una media luna, o la estrella de David roja. Entonces ahora mismo se utilizan a nivel internacional cruz roja, media luna o el cristal rojo. Esos son los emblemas actuales. Perdona, Mercedes, pero son protectores también. Sí, están el cristal rojo, convenios. el cristal rojo está en el tercer protocolo, es el tercer protocolo adicional. Yo tenía entendido que sí, que el león, por el sol de Persia, que sí que en ese protocolo se habían eliminado de los convenios, pero veo que no, que siguen estando vigentes. Los convenios en vigor son los convenios de 1949, no se han hecho convenios. Se han completado con dos protocolos adicionales. El protocolo adicional 1, que regula y amplía algunos detalles sobre la intervención de conflictos internacionales, y el protocolo adicional 2 sobre conflictos civiles, conflictos de carácter nacional. Y luego se hizo, eso fueron en 1977, pero ahí no se han hablado de los emblemas. Ahí se habla de otros emblemas como emblemas de protección civil y tal, pero no como emblemas protectores del movimiento. Efectos del movimiento seguían en vigor los de 1949, hasta 2005, que se aprobó ese tercer protocolo, y los protocolos o los convenios de Ginebra, eso no los aprobamos la Cruz Roja, eso los aproban los estados, en una conferencia diplomática de estados.
Ahí no estamos la Cruz Roja, está el Comité Internacional, pero no somos parte, son los estados quienes se reúnen y quienes adoptan los protocolos adicionales o los convenios de Ginebra. Entonces, en una conferencia diplomática en 2005 se aprobó ese tercer protocolo con el emblema, lo cual dio lugar a que al año siguiente, en 2006, pudiéramos tener una conferencia internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en la que se aceptó el que formaran parte de la organización la Media Luna Roja Palestina y la Estrella Roja de David en Israel. Entonces, estas dos organizaciones en estos dos países, que un poco es una excepción, porque la situación de Palestina no es un Estado totalmente reconocido como tal, y esa es una de las condiciones para poder tener una sociedad de Cruz Roja. Entonces fue una excepción que se hizo al admitir la Estrella de David Roja, se admitió la posible incorporación al movimiento de la Sociedad de la Media Luna Roja Palestina. Perdón. Igual sería interesante que explicaras para la gente que no esté de Cruz Roja no solamente como identificativo, sino como protector, y por qué los ejércitos utilizan el símbolo, y cómo nos lleva eso a cómo Nicas y Holanda en las guerras carlistas utilizó todo el tema de, como por ejemplo al padre Meni, que utilizaba, le dio permiso por los convenios de Ginebra para que utilizaran el brazal con la Cruz Roja, ¿no? Y cómo, bueno, pues luego también en el tema de los carlistas, también cómo se utilizaba y cómo, lo que pasa que ahí, bueno, ya está explicado muy bien en la exposición, ¿no? Toda la colaboración que hubo de asistencia a los heridos de ambos bandos. Y efectivamente es así, como decía, el emblema de Cruz Roja no lo adopta la Cruz Roja, lo adoptan los estados. Lo adoptan los estados como parte de esos tratados internacionales que son los convenios de Ginebra. Y lo adoptan con ese fin para el que al principio decía se crearon, para garantizar la neutralidad de quien estaba ayudando a las víctimas del conflicto. La Cruz Roja es una de las organizaciones, pero a quien primero se le asigna el uso del emblema es a la sanidad militar. Entonces, la Cruz Roja tenemos como el emblema prestado, que a veces se dice, ¿y por qué esta ambulancia del ejército lleva la Cruz Roja? Como decía Pedro, pues efectivamente lo lleva por derecho propio. Los estados han reconocido que la sanidad militar utilice el emblema de la Cruz Roja, Media Luna Roja, con ese carácter protector. Quiere decir que quien utiliza el emblema en caso de conflicto está protegido frente a un ataque bélico. En cambio, el uso actual que tenemos la Cruz Roja, las sociedades de la Cruz Roja, los centros de la Cruz Roja, las instalaciones de Cruz Roja, no tiene carácter protector, no hay necesidad de un carácter protector en el día a día de nuestra organización. Tiene lo que llamamos el carácter indicativo. Indica que eso es un centro, un servicio, un voluntario de Cruz Roja, que lo lleva en el chaleco o lo lleva en la ambulancia, pero no tiene carácter de protección el uso del emblema en el día a día. Para que el emblema tenga carácter protector tiene que darse la situación de conflicto y se tiene que notificar a la sanidad militar el uso de los edificios, de los centros o de quién está autorizado a llevar el emblema con ese carácter protector. Hay que notificarlo. Si no, nuestro emblema, que llevamos en una solapa, tiene carácter indicativo. Dice que somos de la Cruz Roja, pero no estamos protegidos. Un emblema protector, decías, que efectivamente fue protector hasta la guerra de Irak, donde por primera vez centros del Comité Internacional de la Cruz Roja fueron atacados y desgraciadamente se ha vuelto a repetir ahora también recientemente en Ucrania, ¿no? ¿Quién está perdiendo el respeto a la Cruz Roja? Mucha gente pierde el respeto, lamentablemente. Por eso decía que cada vez es más importante que trabajemos en esa labor de difusión, de diplomacia humanitaria,
para que todo el mundo sea consciente, autoridades y no autoridades, y el público en general, que sean conscientes de quiénes somos, de qué hacemos, de por qué lo hacemos y de esos principios inviolables de imparcialidad y neutralidad. Para mí, en parte, hasta a veces creo que tenemos la culpa nosotros por no ser suficientemente proactivos en explicar lo que hacemos y cómo lo hacemos. Todo el mundo conoce la Cruz Roja, no hay duda. A mí el otro día me hizo una entrevista a un sobrino mío porque necesitaba para el cole, no sé qué, hacer una entrevista, y le decía, bueno, la Cruz Roja es tan conocida como Coca-Cola, pero luego no se conoce el fondo, conocen la marca Cruz Roja, pero no el fondo, no todo el mundo, y no somos, a veces somos cobardes en defender la Cruz Roja. Ahora mismo, no sé si aquí ha llegado o no, ha habido recientemente una campaña de misinformación, se ha llamado desinformación, con motivo de una visita que hizo el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja a Rusia. Después del conflicto de Ucrania, él estuvo en Kiev y unos días después estuvo en Rusia. Se han publicado las fotos del presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja con el ministro Lavrov, y eso ha supuesto un gran escándalo internacional. Pero bueno, si su función es tratar de mediar con las partes, si su función es hablar con los ucranianos y con los rusos, no podemos dejar de lado a un lado, a unos y a otros no. Entonces, pero a lo mejor no somos valientes para explicarlo y que la gente comprenda que no vamos a parar la guerra, lamentablemente no es nuestra labor, pero sí tenemos que intervenir con las dos partes para buscar todos los acuerdos, para buscar ese pasaje de salvaguarda para los convoyes humanitarios que pueda haber, para buscar la mejor atención, para buscar el intercambio de los prisioneros que está habiendo de un lado y de otro. Están deteniéndose a combatientes ucranianos a los rusos y rusos a los ucranianos, y la Cruz Roja tiene que hacer esa labor de intercambio de prisioneros, pero la tiene que hacer, tiene que favorecer que las partes lo hagan. Quien detiene a los prisioneros son las partes en conflicto, no es la Cruz Roja. Nosotros lo que hacemos es mediar. Entonces, yo creo que a veces no explicamos suficientemente las cosas, ni quiénes somos y por qué estamos interviniendo. Por eso ocurre. Lamentablemente hay violaciones, claro. Y ha habido muchas veces bombardeos de hospitales señalizados con la Cruz Roja, en otros casos no están señalizados, entonces no nos hemos ocupado de hacer la indicación correspondiente, y bueno, pues siempre se puede decir, yo no sabía que eso era un hospital, pensé que era un centro militar. Pero a veces con edificios perfectamente señalados hay bombardeos, hay ataques en Irak, y los ha habido en muchos otros países de África y en América, en Colombia también hubo. Entonces es lamentable que se violen esos principios. La Cruz Roja, ¿qué puede hacer? Pues en muchos casos lo que ha hecho ha sido marcharse de esa acción, y decir, quien sale perjudicado son las personas afectadas a las que no se puede atender. La Cruz Roja Internacional, bueno, si no quiere que estemos aquí, nos vamos. Toca una labor mayor a la sociedad del país para trabajar en esas situaciones de mediación o de atención a las víctimas. Pero eso, violaciones hay, lamentablemente. Y luego también se achaca a Cruz Roja muchas veces que no denuncie situaciones que tampoco se entiende por parte de la sociedad, pero que sin embargo ese comportamiento, ese morderse la lengua, está permitiendo entrar donde otras organizaciones no pueden entrar y ayudar a muchas personas. Claro. Lamentablemente, eso, muchas veces decimos, decimos las cosas, pero decimos a lo mejor en privado, el gobierno que está violando los principios o los acuerdos internacionales, pero sin hacer publicidad, porque nuestra obligación es seguir manteniendo la confianza y poder seguir entrando a visitar a detenidos o a prisioneros, y que nos siga permitiendo. Si la Cruz Roja hablara de todo lo que ve, pues se cortaría la entrada y no se nos permitiría entrar. Entonces esa es la razón. Por eso, ¿cuál es la relación de Cruz Roja con las otras organizaciones no gubernamentales que sí que a veces están en el candelero, ¿no? por enfrentamientos directos con estados, pues no sé, como por ejemplo el Open Arms, organizaciones
que han estado durante un tiempo pues muy en informativos y demás por enfrentamientos abiertos con gobiernos, ¿no? Pues por ejemplo con Italia o con, ¿cuál es la relación? Porque claro, supongo que... La relación existe, lo que pasa es que lo que no podemos es unirnos a determinadas manifestaciones o expresiones de condena precisamente porque nosotros queremos seguir atendiendo a las personas migrantes y si se nos impide el paso, entonces hemos cerrado Entonces, relación con las organizaciones tenemos, pero no nos sumamos a algunas de las expresiones o de las declaraciones que puedan hacer. Nuestro principio es sobre todo para ayudar a las víctimas, no es tanto de denuncia, lo cual no quiere decir que a veces también confundamos el principio de neutralidad con el de la abstención, y no es verdad. El principio de neutralidad no nos permite abstenernos, tenemos que ser activos y trabajar, y en virtud del principio de humanidad y de imparcialidad tenemos que ver dónde es más necesaria nuestra ayuda y prestar asistencia en proporción, un principio de proporcionalidad de la ayuda, pero no de abstención de tomar parte en cuestiones ideológicas, no de abstención de actuar. En cuanto a la actuación, tenemos que ser. Sí, que de todas maneras es una línea muy fina y a mí me parece que exige una labor de una inteligencia y una delicadeza por parte de Cruz Roja y de otras organizaciones que tienen ese cometido, porque sobre todo en estos tiempos en que la sensibilidad de las comunidades y de los países, de los ciudadanos, de las naciones y demás, está también tan a flor de piel de ponerse de un lado de una causa o de ponerse de un lado de otra, pues es muy difícil hacer llegar precisamente, y sobre todo con los medios de comunicación, que luego lo cuentan como quieren, que la labor de Cruz Roja, cuando por ejemplo va a haber en Rusia Putin, o cuando intenta mediar entre dos grupos muy diferenciados y muy enfrentados, es precisamente buscando un bien mayor. Pero al final, yo no sé, igual estoy equivocada, pero en la vida casi siempre hay que optar, y a veces hay que optar por males menores. Y yo por lo menos, como miembro de Cruz Roja, desde luego el mayor valor que le doy es que precisamente esté siempre para atender la labor humanitaria, para atender a las personas, a las comunidades, aunque tu corazón por dentro te diga lo que sea, te diga es que esto es consecuencia de, y aquí lo que había que hacer es coger a este señor y decirle o al otro, me da igual, ¿no? Pero sin embargo, para salvar precisamente el cometido de Cruz Roja después de tantos años, porque son unos cuantos, y que no se ha contaminado, a mí me parece que es una situación muy difícil y que hay que ser muy exquisita. O sea, yo entiendo que habrá quien, porque esa visita, pues habrá causado, habrá originado muchísimos comentarios y muchísimos rasgarse las vestiduras de mucha gente que, fíjate, la Cruz Roja, pues ya ves tú, pues se va, al final se va a Rusia, ¿no? Entonces, si hay que optar, me parece que tenéis que hacer los que estáis ahí dirigiendo, pensando, una labor, pero de encaje de bolillos, creo, no sé. Hay que hacerla, sí, sí. Pero por eso creo que lo que hay que hacer es explicarlo. Y la gente tiene que entender por qué lo hacemos. Sí. Una cosa que no me ha quedado clara es, o sea, la intervención directa del grupo del comité de Cruz Roja nacional, ¿no? De ese país en concreto, o sea, en el territorio de ese estado está permitida la actuación solo de esa, o sea, de la Cruz Roja de ese país. No. Digo porque, por ejemplo, en caso de un desastre natural, igual el país justo que tienes vecino, que es el que primero te tiene que proporcionar el soporte, es tu mayor enemigo. Léase Cuba y Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que no, ¿cómo funciona eso? Bueno, tenemos uno de los principios fundamentales, no he entrado en el detalle de los principios, he mencionado sobre todo humanidad, imparcialidad y neutralidad, pero otro de los principios es el de universalidad dentro de Cruz Roja.
Entonces, el principio de universalidad significa que tenemos el compromiso y el deber de ayudarnos mutuamente entre sociedades de la Cruz Roja y la Media Luna Roja. Es verdad que cada Estado es soberano y puede admitir o no ayuda internacional. Entonces, sí que está claro que en Cruz Roja respetamos las normas del país por encima de todo. Somos un país, entonces yo me acuerdo haber tenido que hablar en algún momento con el presidente de la Cruz Roja de Pakistán, una vez que hubo unas inundaciones enormes en Pakistán, y no se daba luz verde a que Cruz Roja pudiera entrar, porque el país no quería. Entonces tuvimos que decirle al presidente de la Media Luna Roja de Pakistán que hablara con su gobierno para que permitiera la ayuda internacional. Si el gobierno no permite la ayuda internacional, porque se consideran autosuficientes, porque no quiere que entren otros países, por miedo a invasiones de vecinos o de no vecinos, hay que respetarlo. Entonces hay que ver los medios para poder fortalecer indirectamente a la sociedad de la Cruz Roja del país, para que ellos presten la ayuda. Normalmente, cuando hay un desastre que excede las capacidades del propio país, son los primeros interesados en pedir ayuda internacional. Y la ayuda internacional puede ser del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la Federación Internacional o de cualquier otra sociedad nacional de la Cruz Roja, vecinos o más lejanos, que puedan prestar esa ayuda. Y lo que sí que procuramos es que la sociedad del país sea la anfitriona, sea quien tiene la responsabilidad y la capacidad líder del movimiento, que los demás estemos a las órdenes de los locales. Es lo que decía antes de la localización, de dar cada vez más importancia a los locales, porque antes casi era tradicional que Ginebra llegaba y entonces aquí la ley del más fuerte. Entonces, a veces el propio país se veía desbordado y sin saber cómo responder, porque Ginebra desbordaba todo lo que el país pudiera pensar y hacer, y a lo mejor tenía que aceptar cosas que no consideraba que eran útiles para su propio país o para la sociedad, para la roja de su país. Entonces, cada vez más, por eso yo decía antes que en mi teórica, ahora que tengo esa responsabilidad de la Comisión Permanente Ecológica Internacional, yo cada vez le doy más importancia y creo que tienen que tener más fuerza las sociedades de cada país. Con el apoyo de los internacionales, perfecto, pero que los internacionales no se conviertan en potencia colonizadora de los países más débiles. Entonces, el país débil tiene que ser capaz, y lo que tenemos que hacer es ayudar en tiempo de paz o en tiempo de normalidad a que las sociedades más débiles sean más fuertes para que puedan responder mejor. Con ayuda internacional, perfecto. Sin ayuda internacional, mejor todavía. Así es. Bueno, pues ponemos el vídeo y si sigue habiendo luego preguntas, yo estoy cansada. Una cruz y una media luna. En 1859, la guerra por la unidad italiana dejaba miles de heridos en la aldea de Solferino. Un día, el comerciante suizo Henry Dunant cruzaba los campos de batalla y, al ver las consecuencias de la masacre, se detuvo y aplazó su viaje. ¡Vamos! ¡Busquen agua! ¡Si vamos rápido, traigan alimentos! ¡Vamos a hacer vendajes con las ropas! ¡Vamos! ¡Hagan vendajes con sus ropas! Durante varios días y noches, Dunant y las mujeres de la aldea atendieron a miles de soldados sin importar a qué bando pertenecían. Tras su regreso a Ginebra, Dunant publicó Recuerdo de Solferino, un libro que resumía en detalle la crueldad de la guerra. Debes estar satisfecho, Dunant. Miles de personas han leído tu libro. No lo sé. Creo que no es suficiente. Tenemos que hacer algo más. Algo más. ¿Por qué no fundar sociedades de socorro con voluntarios y voluntarias para asistir a los heridos? ¡Qué bien! Podríamos llegar a un acuerdo para que actúen libremente en todos los países. ¡Excelente! Tal vez los gobiernos de Europa nos ayuden. Las preguntas de Dunant fueron el origen de un importante acuerdo internacional
Internacional firmado en 1864 y hoy conocido como Convenios de Ginebra. ¡Lo lograste, Dunant! ¡Qué bien! Con estas sociedades de socorro, todos los militares y civiles heridos en las guerras serán atendidos como se merecen. Sí, ahora solo tenemos que encontrar una marca. ¿Una marca? Sí, un distintivo que diferencia a los voluntarios en los campos de batalla. No vayan a confundirlos y les disparen mientras van a ayudar. Claro. Dicen que Dunant y su grupo se fijaron en la bandera suiza, que es una cruz blanca sobre fondo rojo. Pues démosle la vuelta. Nuestro símbolo será una cruz roja sobre fondo blanco. Así nació la Cruz Roja, el emblema que protegería la ayuda humanitaria. Luego se autorizó el empleo de la media luna roja, también sobre fondo blanco, a pedido de los países islámicos. Nadie merece más este honor que usted, Henry Dunant, por haber puesto en marcha la Cruz Roja, el supremo logro humanitario del siglo XIX. Con estas palabras, y por primera vez en la historia, se entregó el Premio Nobel de la Paz a Henry Dunant en el año 1901. Murió en 1910. En su testamento, quiso asegurar que en el hospital de su pueblo siempre hubiera una cama disponible para un ciudadano pobre, para una mujer necesitada. Hoy, el movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja brinda asistencia a más de 200 millones de personas y cuenta con 100 millones de miembros en todo el mundo. En las guerras más sangrientas, en desastres naturales, en campos de refugiados, siempre está presente una cruz o una media luna roja. También en zonas de riesgo o en los lugares más inhóspitos, trabajando con las comunidades en la prevención de desastres y reducción de riesgo. La Cruz Roja se financia con donaciones de gobiernos y de personas que buscan ayudar al ser humano, sin importar sus creencias, nacionalidades o ideologías. Nuestro compromiso colectivo es proteger la dignidad humana. ¿Nos ayudas? ¿Alguna pregunta más? Y si no, pues... Yo tengo una curiosidad, perdón, ustedes. Has dicho 194 países los que conforman la conferencia. 192 sociedades. 194 los que han aprobado los gobiernos de Ginebra. 96. 196. Y 194 donde existe la Cruz Roja o la Media Luna Roja. No. Estados firmantes de los convenios de Ginebra son 196 actualmente. De ellos, en 192 hay una sociedad nacional de la Cruz Roja. Mi pregunta es, ¿qué 4 países, aun habiendo firmado los convenios de Ginebra, no tienen una sociedad nacional de la Cruz Roja o de la Media Luna? No me lo sé los 4, lo pensé el otro día y tenía que haberme lo estudiado, pero no me lo sé, tengo que confesar. Pero creo que uno es Omán, que tiene ha firmado los convenios de Ginebra y está la Sociedad Nacional de Información, se llama. Otro es Eritrea. Eritrea firmó los convenios de Ginebra y tiene una Sociedad Nacional de Información que en su momento no estaba reconocida, no se pudo reconocer, porque era de los países que querían utilizar la Cruz Roja y la Media Luna Roja a la vez. Tienen parte, en el país hay parte musulmana y parte cristiana, y entonces ellos querían utilizar los dos. Como no se podía, en aquel momento no se les reconoció. Ahora podrían acogerse al cristal rojo, con los dos emblemas dentro,
pero por la situación de guerra que están en Eritrea no se ha rehabilitado esa sociedad en formación que tienen, que está en formación, como se dice, es la terminología que se utiliza. Y no sé quiénes son los otros dos, no me acuerdo. Lo he pensado el otro día y lo tengo que mirar, disculpadme, pero te lo diré, José. Pero hay 4 países, eso que todavía puede ampliar la